Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Saulo estuvo algunos días con los discípulos de Damasco, pero pronto se puso a predicar a Jesús en las sinagogas. Este es el Hijo de Dios. Todos los que le oían quedaban atónitos y comentaban: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía encarnizadamente a los que invocaban ese nombre, y el que había venido aquí con el objetivo de llevárselos encadenados a los sumos sacerdotes? Pero Saulo se fortalecía y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que este es el Cristo. Los Hechos está en el versículo 9, del 20 al 25. Bienvenidos, mi nombre es Marco Antonio y estamos en el episodio 429. Estamos en el día 29 también de la filosofía del derecho de Hegel, y claramente ya estamos acabando el libro. Ya vemos cómo Hegel demuestra que lo real es racional y lo racional es real, y que básicamente el espíritu absoluto que se manifiesta en esta libertad plena se manifiesta, se encarna en las instituciones, que son la familia, la sociedad civil y básicamente el Estado, ¿no? Como máxima encarnación de esta libertad absoluta. Y claro, uno pensaría que cómo el Estado puede ser la libertad absoluta, ¿no? Si el Estado nos prohíbe, nos dice cosas como que tienes que hacer esto, ¿no? Entonces Hegel dice: el Estado, hay un tipo de desarrollo histórico que ha hecho que en el Estado termine siendo esta voluntad universal libre y que siempre busque el bien, no porque quiera buscar el bien, sino porque el desarrollo de su proceso de autoconocimiento por medio del proceso histórico se va manifestando en una mayor libertad, ¿no? Una libertad, pero que se tiene que unir con esta voluntad libre de cada uno. Entonces, Hegel está diciendo que esta encarnación que hace la libertad absoluta es un tipo de bien absoluto, es un tipo de bondad y es un tipo de bienestar pleno, ¿no? Y claro, ¿por qué entonces no puede ser malo? Porque solo el individuo con esta voluntad subjetiva tiene esos deseos, tiene sus caprichos, tiene toda esta parte impulsiva, ¿no? Pero claro, cuando se habla del espíritu absoluto, no está dentro de este espíritu absoluto la condición humana, la condición humana de los caprichos, por ejemplo, ¿no? Y por eso el derecho, las leyes, el Estado terminan siendo esta manifestación absoluta de la libertad, ¿no? Esta encarnación de la libertad. Pero no es tan simple como lo acabo de decir, es más extenso, como hemos podido ver todo este mes. Y claramente hablamos de la familia, ¿no? Hablamos de la familia, ayer hablamos de la familia, y claramente este tránsito que la familia hace a la sociedad civil es muy largo. No solo que es largo, sino que es algo complejo, porque primero vamos a iniciar, ¿no? Surge la moralidad. La moralidad es cuando el individuo dice esto es bueno, esto es malo, ¿no? Es subjetivo la moralidad, entonces es interno, es abstracto por eso. Luego surge la eticidad, ¿no? La ética, que es esta voluntad de todas las unidades, es el bien común, ¿no? Y este bien común se ve objetivamente cuando participamos en las instituciones, en la familia, en la sociedad civil, en el Estado. Se concreta ahí. Pero el amor, así como tal, ocurre en la familia. Y este amor se tiene que materializar en algo, y se materializa en el contrato entre dos personas que se vuelven una sola. Se vuelven una sola para el Estado y para ellas mismas, y que finalmente tienen esta parte de ideal abstracto de un común sustancial, ¿no? Básicamente surge ahí la ética inmediata, ¿no? Donde se unen intenciones,
se unen propósitos, se unen las cosas que compran, pero claro, cuando van creciendo, esta familia va educando hijos por el amor y cuando estos hijos crecen se vuelven independientes, ¿no? Hay dos tipos de educación en la familia, diría Hegel, ¿no? La educación positiva y la educación negativa. La educación positiva se basa en el amor, la confianza, pero la educación negativa se basa, bueno, no es que sea malo tampoco, sino la educación negativa se basa en hacer que estos niños, estos educados, sean básicamente personas independientes y claramente autónomas, ¿no? Y en este sentido, cuando termina la educación y la crianza, estos niños crecen y forman su propia familia, y al formar su propia familia tienen la responsabilidad de vivir en una vida social colectiva mucho más grande, ¿no? Que básicamente ahí Hegel denomina la sociedad civil, porque primero surge esta unidad amorosa en la familia y luego pasa con la independencia a la sociedad civil, y finalmente la sociedad civil se basa en una racionalidad universal que básicamente es el Estado, ¿no? Y claro, el Estado es donde rige la ley, donde la razón universal prima, y claro, ahí la ética ya es verdadera. En la familia la ética es inmediata, ¿no? Nos renunciamos a nuestro egoísmo, nos unimos, que te quiero mucho, y formamos una ética inmediata, ¿no? De vivir por el otro, o sea, no vivir por el otro perdiendo tu individualidad, sino vivir por bienes comunes, ¿no? Vivir por un propósito común, y luego de ese propósito común básicamente se externaliza con los hijos esta libertad de elegir el amor y hacernos uno, y los hijos terminan siendo viviendo, cuando forman su familia, en una sociedad civil. Vivimos en una sociedad civil, es una ética aparente, porque igualmente estamos ligados por contratos, por intereses particulares, por negocios y demás, y básicamente surge la ética verdadera con el Estado, ¿no? Cuando aquí ya rige la ley, que ya no se hace por intereses, sentimientos o contratos que tengamos entre familias, sino se hace por la razón universal, ¿no? De forma total, algo mucho más extenso. Y en ese sentido, hoy vamos a tratar, no se olviden también, ¿no? La familia y el Estado son el intermedio, el intermedio de la familia y el Estado es la sociedad civil. ¿Por qué es importante la sociedad civil? Eso vamos a avanzar hoy día. En la familia surge la libertad, se manifiesta como esta unidad sustancial, ¿no? Entonces, donde todos actúan por amor, por el bien común inmediato de la familia. Luego, en la sociedad civil, esa unidad se rompe, porque los individuos se independizan y buscan sus propios fines. Entonces, pero esa necesidad de necesitarse todavía existe, ¿no? Para que poder sobrevivir, sea negocios, contratos, amistades y demás, ¿no? Y entonces por eso Hegel llama a esta esfera el estado externo o el estado de la necesidad o del entendimiento, donde aquí la razón y la libertad se van a expresar a través de las relaciones económicas, jurídicas y sociales, ya no por amor, ya no por sentimientos, sino por estas relaciones, ¿no? Económicas, sociales, jurídicas y demás. Bueno, las tres son las abarcativas de todas formas, pero entonces la persona concreta, la persona ya independiente, libre, con necesidades, intereses propios, ya es la base de la sociedad, ¿no? Termina siendo la base de la sociedad y ya no la familia. Entonces, bueno, también la familia, pero se va a desarrollar la sociedad civil con la persona concreta, pero su realización va a depender de los demás individuos, ¿no? Para que cumpla metas va a depender de los demás, ya que solo puede satisfacer algunas necesidades, pero no todas. Entonces se crea así esta red de interdependencia de todos contra todos dependen de todos. Entonces la sociedad civil surge cuando los individuos van a actuar desde el egoísmo racional, o sea, dentro de estructuras de intercambio y derecho, pero buscando sus propios fines. Entonces el egoísmo individual no va a destruir la sociedad, sino que la va a fundamentar, porque cada uno busca su propio fin, pero eso se logra mediante los otros. Entonces se establece este sistema universal de conexiones
donde el bienestar y el derecho de cada uno va a depender del bienestar y derecho de todos. Y en este sistema es lo que Hegel llama el estado de la necesidad y del entendimiento, donde es un orden racional externo, donde los individuos cooperan por necesidad, ¿no? Cooperan por necesidad y no porque quieran cooperar en sí mismos, por virtud. Y acá surge la idea ética de unir lo universal y lo particular. Aquí se divide claramente el individuo particular que busca su propio fin para desarrollarse plenamente, necesita de otros y tiene derechos a eso, y lo universal, ¿no? Que tiene derecho a organizar ese desarrollo en base a los demás. Y esta división produce una totalidad relativa, por decir, es incompleta todavía, ¿no? Porque la sociedad civil no es todavía la reconciliación ética, porque actuamos por interés propio, pero necesitamos a los demás. Entonces es el momento en donde la libertad se va a fragmentar en miles de fines privados. Tú tienes tu fin, tú tienes tu fin, tú tienes tu fin, privaditos. Ahí, cada uno con un diferente fin. Entonces la sociedad civil, al basarse en este interés egoísta, genera primero desigualdad, ¿no? Porque algunos van a tener intereses más grandes y otros más pequeños, y claramente va a haber una desigualdad. Y también va a surgir la miseria moral y material. La miseria moral, claramente algunos van a mentir, van a engañar o no van a ser recíprocos con el dar y a recibir. Y también en lo material, ¿no? Va a haber injusticias o miseria en material, porque unos van a tener más, otros menos. Entonces ahí surge la decadencia, ¿no? La decadencia y la corrupción. Entonces Hegel recuerda que esto fue lo que destruyó antiguos imperios como Grecia y Roma, porque no pudieron integrar el principio de la personalidad individual libre dentro de este orden ético, ¿no? En los antiguos estados patriarcales, por ejemplo, predominaba esta unidad sustancial que era el matrimonio, claro, pero sin esta libertad individual, ¿no? Como en el modernismo, con la modernidad que surge el cristianismo. Bueno, no surge el cristianismo, sino que estaba viviéndose con otra perspectiva, ¿no? El cristianismo y el mundo romano, y claramente surgía ahí, no surgía esta individualidad, pero ahí posteriormente surge la libertad subjetiva, pero a costa de la unidad de toda la comunidad, ¿no? Y claramente lo particular, la particularidad, al desarrollarse completamente un individuo o una particularidad, busca estabilidad, ¿no? Busca estabilidad, pero va a buscarlo en algo universal, ¿no? No va a buscarlo para sí, sino en algo universal. Entonces el Estado tiene que surgir sin necesidad, ¿no? Para que sea esa estabilidad algo universal, porque si no es por necesidad, termina siendo inestable, claramente. Entonces los individuos descubren que solo dentro del orden universal, como las leyes, las instituciones, el trabajo conjunto, se puede sostener esa existencia, ¿no? Esa existencia de estabilidad en algo universal, basado en la libertad, ¿no? Y también que es necesario, porque la sociedad civil va a ser el momento transitorio, y que es necesario, en el que los individuos aprenden que su libertad solo puede sostenerse en el orden común, solo puede sostenerse con los demás, ¿no? En el orden que tienen los demás, claramente. Entonces los individuos como ciudadanos de la sociedad civil son privados, que buscan sus propios intereses, ¿no? Son privados a no buscar sus propios intereses, sino que son privados a eso. Entonces buscan sus propios intereses, y al hacerlo se ven obligados a actuar de manera universal, de manera racional, de manera regular, ¿no? O sea, normal, claramente. Entonces, por ejemplo, trabajar respetando los horarios, los contratos, pagar impuestos, educarse, producir y demás. Entonces, esta necesidad los eleva a una forma superior de libertad, ¿no? Que es básicamente la libertad formal y universal, donde cada acción que haga cada acción que hagamos va a tener un sentido para todos, ¿no? Por ejemplo, este podcast tiene sentido para los que quieran aprender filosofía, y hablamos de política, hablamos de todo lo que corresponde a la filosofía, a educación, ¿no? Básicamente. Entonces, cuando hacemos esto, donde nuestra acción tiene sentido para todos, surge la civilización, ¿no? Que es el proceso mediante el cual la subjetividad individual se purifica del egoísmo, del capricho, se educa racionalmente y se prepara para una verdadera vida ética en el Estado, ¿no? Y claro, la civilidad
o lo civil o la civilización es ese trabajo duro por el cual el individuo se vuelve digno de la libertad racional. Se vuelve digno porque ya no busca su propio interés, ¿no? Busca algo mucho más. Busca la ayuda de los demás, básicamente. Y en este sentido, Hegel ve estructurar la sociedad civil en tres momentos. Primero, el sistema de necesidades. El momento del sistema de necesidades es nosotros trabajamos, intercambiamos, consumimos mediante en esa relación de otros, ¿no? Satisfacemos nuestras necesidades mediante el trabajo y la cooperación, ¿no? Y luego el segundo momento surge en la administración de la justicia, donde las leyes, los tribunales van a garantizar la propiedad y también la libertad de todos, claramente, y así vamos a asegurar el respeto por los derechos, el respeto hacia los derechos. Y luego surge la policía y la cooperación, básicamente, que son estas instituciones que corrigen los efectos de la causalidad malintencionados para proteger el bien común y organizar estos intereses particulares, ¿no? Manteniendo este equilibrio social, manteniendo este orden. Entonces, la sociedad civil es el reino de la particularidad racionalizada. O sea, nosotros tenemos esta particularidad, nuestros propios fines, pero tenemos que guiarnos por la razón. O sea, por la razón que se manifiesta ya en reglas, en leyes, en el Estado, en la cooperación, ¿no? Básicamente no somos completamente egoístas. Y por ejemplo decimos, ya yo tengo una mueblería, ¿no? Ya, ¿sabes qué? Voy a talar todos los árboles de acá porque nadie los está viendo, nadie los está usando, entonces yo voy a talar calladito. Y claramente la racionalidad entra ahí, ¿no? No puedes talar esto, hay animales, tal vez hay personas viviendo allá en el bosque, o es una zona protegida, y claramente hay esta racionalidad, ¿no? Entonces esta sociedad civil es esta particularidad racionalizada. Cada uno actúa por su propio interés, pero lo hace dentro de un sistema que lo obliga a ser productivo, racional, respetuoso con los derechos, ¿no? Y así la sociedad civil supera la dependencia natural de la familia, y claro, pero aún no alcanza la unidad espiritual del Estado como tal. Es una etapa necesaria donde el individuo aprende que su libertad solo se realiza con los otros, se realiza con los demás, pero bajo leyes comunes, claramente, leyes comunes, respetando las leyes comunes. Entonces, en palabras de Hegel, la sociedad civil es el campo de batalla donde el interés privado se convierte por necesidad en una universalidad racional, en algo universal que básicamente nos va a ayudar, está bajo la ley, está bajo leyes comunes, está bajo relación de los otros, y además es productivo, es respetuoso de los derechos, y nos obliga a ser racionales, ¿no? En este sentido, claramente va a surgir el sistema de necesidades que hablamos como primer momento, donde se necesita primero satisfacer nuestras necesidades mediante el trabajo y la cooperación. En este punto en específico, Hegel habla muy detalladamente sobre estas necesidades. Por ejemplo, la moralidad en el individuo se guía por esta conciencia subjetiva, como dijimos antes, siempre buscando obrar según su convicción interna de qué es lo bueno. Pero esto sigue siendo una visión individual, no abstracta, que va a separar al sujeto del mundo. Entonces, pero claro, el bien no es solo un ideal interior, ¿no? Sino que se realiza objetivamente en las instituciones. Entonces, la libertad se hace viviente en estas instituciones, y vimos cómo la familia era la unidad inmediata de esta vida ética que pasaba por etapas dentro de la familia, que había el matrimonio, que es la unión ética que se fundamenta en el amor y el deber. Luego surge el patrimonio, que es la posesión de cosas conjuntas en el nombre de la familia, y luego surge la educación de los hijos, ¿no? Donde da paso a la transición de la sociedad civil, ¿no? Por medio de la independencia de los hijos.
En este sentido, el sistema de necesidades primero cubre el vestir, el disfrutar, el comer, una necesidad individual claramente, que se va a satisfacer con cosas externas, pero estas van a provenir del trabajo de otros, ¿no? Porque para vestir necesitamos ropa, pero esta ropa ha sido hecha por diferentes manos, tejidos, las telas, los bordados, los botones, todo, ¿no? Claramente, para comer también, básicamente ha habido agricultura, luego de agricultura ha habido transporte, luego de transporte ha habido procesamiento, y claramente hay una distribución de estos alimentos. Entonces, el trabajo es de todos, ¿no? Proviene del trabajo de otros, básicamente. Y claro, se forma ahí una red de interdependencia donde el interés propio se realiza a través de la cooperación social. Y en este nivel, la racionalidad aparece como entendimiento. Racionalidad aparece como entendimiento que organiza lo económico. Entonces, lo económico termina siendo político. Bueno, termina influyendo en la política moderna porque surge de ese análisis racional de las relaciones de intercambio y producción que ha habido antes, ¿no? Donde nuestra necesidad individual se tenía que satisfacer con cosas externas y estas provenían de los trabajos de otras personas. Y claro, a diferencia del mundo animal, el hombre va a crear necesidades mediante la cultura, ¿no? Las necesidades se van a multiplicar, se van a refinar, y lo que antes era simplemente alimentación se va a transformar en cenas lujosas, en experiencias culinarias y demás, ¿no? Y claramente esta diversidad va a implicar una liberación formal, porque el hombre ya no depende solo de la naturaleza, sino que depende también del trabajo del otro y de la cultura en general, ¿no? Pero también acá crea nuevas dependencias, donde cada nueva necesidad va a requerir medios más complejos, relaciones sociales mucho más específicas, y entonces la libertad y la dependencia van a crecer juntas, Y claro, el trabajo también tiene que cambiar, porque el trabajo se medía entre la necesidad que tenías y los bienes que satisfacían esa necesidad. Pero a través del trabajo, en oficinas, en el Estado, ahora con el Internet, el hombre transforma la naturaleza, ¿no? Se educa teóricamente, se educa en la práctica y aprende diferentes disciplinas, otros idiomas, otras técnicas, otras carreras. Entonces, la división del trabajo hace del trabajo algo más abstracto, ¿no? Más abstracto, hasta el punto de poder ser reemplazado por máquinas, y que el trabajo se vuelva parcial, pero va a formar parte de esta totalidad social que va a satisfacer a todos, claramente. Entonces, ahí surgen las riquezas y las clases sociales que Karl Marx luego va a criticar, porque la riqueza surge de este egoísmo individual, ¿no? Porque se transforma en se hace pasar por esta cooperación universal, donde el trabajo para sí, el individuo va a trabajar y va a hacernos pensar que es para todos, pero es para su propia riqueza. Y en cierta medida también esto es algo muy interesante de analizar, ¿no? Porque el creador de ChatGPT, por ejemplo, bueno, no, que los creadores de Facebook, por ejemplo, que es Mark Zuckerberg y eran 4 más, pero el punto está en que no satisfacían ninguna necesidad en ese momento, y hoy en día se ha transformado en esa necesidad de comunicarnos con nuestros familiares. Los grupos se han vuelto zonas de convivencia con intereses propios, y claramente se ha vuelto una red publicitaria muy importante. Entonces, básicamente el interés egoísta termina siendo finalmente, por la manifestación del espíritu de la libertad absoluta, en una cooperación universal, ¿no? Donde el conjunto de estas relaciones formales generan este tipo de necesidad de usar aquella plataforma egoísta en algo para el bien común. Entonces, no solo eso, sino que el conjunto de relaciones que va a formar la riqueza general va a ser diferente, ¿no? El patrimonio común de la sociedad básicamente termina siendo la riqueza general, como por ejemplo los bancos de reserva, por ejemplo los minerales, pero ahora también se rompe esto con las criptomonedas, ¿no? Con el negocio digital, donde ya no solo se basa en la riqueza general de un país o de un sector, sino que ya se basa en la riqueza general de todo el mundo, porque podemos cobrar en dólares,
en Bitcoin, en USDTs, entonces en USD también. Entonces ahí hay mucho que analizar en este aspecto de la riqueza, pero el acceso a esa riqueza va a depender de circunstancias particulares, ¿no? De educación, el talento, la suerte, el capital. Entonces va a surgir un poco de desigualdad también, porque no es un defecto accidental, sino que es esta necesidad del sistema, ¿no? De las diferencias naturales y a la vez sociales, que generan distintos grados de habilidad, fortuna, riqueza, educación, ¿no? Claro, pretender eliminar en nombre de una igualdad absoluta es una abstracción moral vacía, ¿no? Eso mencionaría Hegel. Pero Karl Marx le va a criticar también por eso, ¿no? Porque Hegel está diciendo el Estado crea la vida social. Entonces Marx dice no, la vida social debe ser creada el Estado debe ser creado por la vida social, la sociedad civil. No específicamente la sociedad civil, pero la vida social debe crear el Estado, y no debe ser al revés, como dice Hegel. Y la filosofía debe ser práctica en este sentido, ¿no? Donde el proletariado, al no tener identidad, se convierte en la máxima oposición a los ricos, a los burgueses, ¿no? A los que sí tienen, y se convierten en algo que son los proletarios. Pero claramente la sociedad civil se organiza en tres clases principales para Hegel. Para Hegel la clase más sustancial es la agraria, ¿no? La clase industrial termina siendo los trabajadores, artesanos, comerciantes, y la clase universal son los funcionarios públicos. Entonces, en ese sentido, la clase sustancial, que es la agraria, vive el trabajo sobre la tierra, ¿no? Conserva un carácter ético más inmediato, ligado a confianza, mientras que la clase industrial se basa en el trabajo y la habilidad técnica, ¿no? En la inteligencia práctica, que claro, es la clase del progreso, la división del trabajo, el intercambio. Y luego está la clase universal, ¿no? Que se ocupa del bien común. El bien común, su trabajo consiste en administrar, gobernar, representar la universalidad del Estado, y claramente su sustento proviene del Estado o de la riqueza privada, como funcionarios privados, ¿no? Pero claro, esta riqueza privada termina siendo de todos con los impuestos. Y claramente cuando uno se enriquece con los impuestos de otros, termina siendo un robo, pero termina incluyendo dentro de esta riqueza privada, ¿no? En este sentido, estas clases no son meros grupos económicos para Hegel, ¿no? Sino que son formas éticas de participación en el todo. Entonces cada individuo adquiere dignidad y sentido al cumplir su función social dentro de estas clases. Muy interesante Hegel, pero claro, ¿no? Con Karl Marx es algo, lo ve diferente Karl Marx, ¿no? Lo ve diferente, donde la clase sustancial, que sería básicamente la agraria, te tendría que unir con la clase industrial, que son los trabajadores, y formar el proletariado, que tendría que sustituir a la clase universal, que serían los funcionarios públicos, ¿no? Y que la distribución de las riquezas y de las grandes industrias tendría que ser para todos, ¿no? Como este tipo de equiparación de bienes unilateral, ¿no? Pero claro, estas clases sociales para Hegel son estas formas éticas de participación en el todo. Y es muy interesante también, ¿no? Porque la virtud característica de la esfera de la honradez, por ejemplo, termina siendo básicamente la virtud característica de cualquier clase social, de cualquier clase, de estas clases principales. Cumplir responsablemente con el trabajo propio dentro de la totalidad, ¿no? El individuo encuentra su libertad no aislándose, ¿no? Encuentra su libertad insertándose en un rol social, que en este caso podría ser la moralidad individual, que podría ser básicamente la clase universal, la clase industrial, la clase sustancial, ¿no? Y el integrarse, al insertarse a un rol social reconocido, la moral individual se convierte en esta eticidad concreta. Y claro, tiene que haber ahora una administración de la justicia. Claro, pero con Hegel vamos a ver que la administración de la justicia es muy diferente a la que nosotros conocemos, pero
claro, termina siendo una base a lo que actualmente nosotros conocemos, ¿no? Porque la educación va a hacer que los individuos comprendan que todas las personas son universales, es decir, somos portadores de un mismo valor jurídico. Entonces el derecho se vuelve reconocido por todos, ¿no? Y así va a obtener esta realidad objetiva. Pero Hegel advierte que contra el cosmopolitismo vacío va a despreciar las formas concretas del Estado, ¿no? Hegel está en contra de lo que hablaba Kant, ¿no? De este cosmopolitismo, que básicamente ciudadanos del mundo, porque caería en este vacío, ¿no? Porque ¿qué pasa si tú vas a otro país y básicamente hay otra estructura, ¿no? Otra estructura social del Estado, y claramente no tendrías un rol reconocido por todos. Y claro, Hegel no especifica mucho en esto, pero menciona que cuando el derecho se va a formular como en la conciencia universal de todos, se va a convertir en ley, ¿no? Entonces el derecho se convierte en ley, y esa ley solo expresa una norma universal que va a determinar el contenido del derecho, ¿no? Lo va a hacer válido y lo va a hacer distinto a los demás, por así decirlo, países. Bueno, no en este sentido, sino que va a ser relativo, ¿no? Porque hay el derecho consuetudinario, como diría Kant, basado en la costumbre, que es básicamente esta parte indeterminado, ¿no? Subjetivo, difuso, ¿no? Y claramente cuando una persona en este cosmopolitismo vacío va a otra, no conoce ese derecho consuetudinario, no se olvide esto, consuetudinario, derecho consuetudinario, que básicamente es basado en la costumbre. Y el derecho positivo, que es ya básicamente lo que está escrito, ¿no? Como ley universal, ya es más claro, ¿no? Porque si ya se escribe en una constitución, por ejemplo. Entonces el derecho positivo, aunque necesario, puede apartarse de lo que es justo en sí mismo, ¿no? Porque estaría en contra de un derecho, por ejemplo, consuetudinario, basado en la costumbre. Entonces puede apartarse de lo que es justo en sí, ¿no? Por eso su estudio es histórico, no es puramente racional. Entonces el derecho, al aplicarse a cosas particulares de la sociedad civil, se va a diversificar, ¿no? Va a haber derecho para derecho civil, derecho penal, derecho intelectual. Hay distintos tipos donde el derecho se va a manifestar, ¿no? Para el contrato, para la propiedad, para los delitos. Entonces la ley de aplicarse a casos singulares, lo cual introduce los elementos cuantitativos y contingentes. Por ejemplo, determinar si una pena es de 30 días o 40 días o 40 meses o demás, ¿no? Esto muestra que el aspecto positivo de la legislación es importante, porque hay límites donde la razón deja paso a la decisión práctica, ¿no? Si es viable una pena, ¿no? Por eso en Estados Unidos las penas pasan de los 500 años, 600 años, ¿no? Y claramente tienen este enfoque muy característico, pero el derecho debe ser reconocido y publicado, ¿no? Entonces va a ser así el derecho. Entonces es así, por eso en distintos países es diferente el derecho y las penas y demás. Entonces Hegel va a criticar los sistemas donde el derecho es tan complejo o es secreto que el pueblo puede no conocerlo, ¿no? Como pasaba en Inglaterra en los básicamente los common law, básicamente este desacuerdo que había entre miles de decisiones jurídicas, y claramente había este tipo de choque, ¿no? De tu ley no servía porque iba en contra de esta ley. Entonces Hegel aclara eso, ¿no? El derecho debe ser publicado y reconocido por todos, y conocido por todos, por toda la universalidad, por toda la totalidad de ese país o de esa región. Entonces esta codificación del derecho se convierte en este acto de justicia y de civilización, dado que debe ser sencillo, debe ser universal, pero a la vez siempre debe estar en desarrollo. No puede ser perfecto, y no podemos decir es perfecto, sino que tiene que estar abierto a
a seguir desarrollándose, entonces las leyes se van a multiplicar, porque la materia es infinita, ¿no? Por eso claramente vemos en unos países que hay mucho más leyes, en otros países que hay menos leyes, y en Estados Unidos, por ejemplo, en ciertos estados hay mucho más leyes, en otros estados lo que es legal ahí es ilegal en el otro lado. Entonces esto se debe a esta materia infinita, ¿no? Y claro, esta multiplicidad de situaciones y costumbres que se manejan. Entonces por eso, pero eso no le va a quitar el valor, porque va a tener principios generales estables, ¿no? Como la Constitución de Estados Unidos, que siempre habla de derechos como por ejemplo el derecho a la propiedad, a la libertad y la búsqueda de la felicidad, ¿no? Y claramente Hegel critica la obsesión porque estaba a buscar siempre la perfección absoluta en el código, ¿no? Y claro, lo finito siempre será perfectible, ¿no? Por eso dice que el mejor enemigo de lo bueno es lo perfecto, porque lo perfecto no va a ser posible, porque el desarrollo del espíritu siempre está avanzando, ¿no? Y al estar avanzando nunca se queda detenido. En este nivel, el delito ya no solo va a ser una ofensa personal, ¿no? Sino que va a ser una lesión al orden universal. Y claramente la pena no es una simple venganza privada, sino que es la restauración de este derecho universal. Entonces el castigo, paradójicamente, va a expresar el poder, la seguridad de la sociedad civil, y claro, va a ser una sociedad fuerte, quien puede ser benigna al castigar, ¿no? Quien puede ser sabia y tolerante al castigar, ¿no? Y claro, surge ahí el magistrado y el juicio como elementos importantes, ¿no? El juez sería el magistrado, que representaría este poder público del derecho, donde no va a actuar por compasión o por gracia del soberano, sino que el Estado debe hacer valer el derecho como algo universal. Entonces, por lo tanto, la administración de justicia no es un privilegio ni una concesión, ¿no? Sino que es el deber y el derecho del Estado. Entonces la pena ya no es venganza, es más bien la reconciliación del derecho consigo mismo, tanto objetivamente como subjetivamente, ¿no? Entonces cada ciudadano tiene el derecho de someter disputas al juez, ¿no? Del deber de decir esto, y claro, ahí básicamente justificarse, ¿no? Justificar. Y claro, surge este procedimiento judicial en el que, si el derecho debe estar regulado legalmente, es válido la pena que se le brinde. Pero claro, el formalismo puede volverse muy excesivo y a veces injusto, ¿no? Por eso Hegel propone la conciliación previa, lo que llamamos nosotros la mediación. O sea, que si tengamos una disputa, lo hablamos y llegamos a un acuerdo, ¿no? Llegamos a un acuerdo donde ambas partes estén satisfechas. Y claro, Hegel propone esto, ¿no? Para evitar excesos o injusticias, claramente. Y entonces, también Hegel va a defender esta publicidad de la justicia, ¿no? Porque los juicios deben ser públicos, deben ser mostrados al público para que tenga este interés universal. Y claro, distingue dos funciones del juez, ¿no? El juez debe conocer los hechos y debe aplicar la ley, ¿no? Y claro, el juez es el órgano de la ley que eleva los hechos particulares a su universalidad jurídica, y que claro, la convicción subjetiva del jurado o los testigos pertenece al primer aspecto, que no es una verdad racional, sino es una verdad empírica, ¿no? Por eso en Estados Unidos hay jueces, hay jueces que son testigos, ¿no? O la sentencia la brindan personas distintas de la sociedad. Se reúne un grupo de 12 personas y estas 12 van a juzgar la sentencia que va a tener el acusado. En este sentido es muy interesante esta participación también universal de los miembros de la sociedad. Y claramente la confianza pública en la subjetividad de quienes juzgan es esencial, ¿no? Y aquí Hegel reconoce el valor del juicio por jurados, ¿no? Pero advierte también sus límites.
porque la administración de la justicia es para Hegel la mediación entre el derecho en sí y la realización efectiva de la vida social. La vida social es extensa. Entonces el juez y el código son la objetivación de la libertad racional, ¿no? Son la objetivación de la libertad racional como sus objetos de la libertad racional, y básicamente se convierten en este tipo de ente neutral de la libertad racional, ¿no? Y no son simplemente instrumentos del poder. Ese es el punto. Y claramente aquí llega el punto importante, que es la policía y la corporación, ¿no? Con corporación se refiere a, por ejemplo, los gremios, a los oficios, a las clases, a los sindicatos, al colegio de abogados, de ingenieros. Entonces, a toda esa parte que se asocia a la ética y a la profesión, ¿no? Colegio de médicos. Entonces, todo eso es una corporación para Hegel, pero hay 3 clases sociales, ¿no? Y claramente cada una corresponde a la corporación en sí misma. Bien, entonces la sociedad civil va a buscar el bienestar de los individuos, claramente, y ya no se trata solo de justicia o propiedad, sino se trata de asegurar el derecho al bienestar de todos, ¿no? Entonces surgen 2 instituciones, que va a ser la policía, que va a velar el orden, la seguridad, el bienestar general, y luego está la corporación, ¿no? Que representa esta unión ética y profesional de los individuos. Y claro, acá surge la policía, porque la policía es el poder público que interviene en los aspectos accidentales, ¿no? O contingentes de la vida civil. Claramente su función no es solo castigar delitos, sino que es prevenir daños, mantener el orden y claramente equilibrar las dinámicas sociales, ¿no? Y también, como las relaciones sociales son infinitas y son impredecibles, la policía también debe adaptarse a las costumbres, a las circunstancias, como Hegel diría, ¿no? Al espíritu del pueblo. Entonces la policía es la racionalidad práctica del Estado. La racionalidad práctica del Estado en los asuntos cotidianos, donde las leyes no bastan, entra ahí la policía. Entonces la sociedad civil tiene intereses diferentes, complejos, como los consumidores tienen básicamente intereses diferentes que los comerciantes tienen intereses diferentes que los productores. Entonces ahí está estos cruces complejos de intereses, y la policía tiene que garantizar este equilibrio entre los intereses, ¿no? Básicamente que no se roben, o que no que no atenten contra otros, ¿no? Para sus propios intereses. Y claramente hay una protección del público frente a los abusos o a los fraudes. Y surge también este tipo de prevención de crisis económicas, ¿no? La policía va a regular el mercado para que la libertad económica no se vuelva destructiva. En este sentido, los individuos van a depender de la capacidad personal que tengan, ¿no? Del talento, la capital, la salud y la economía y demás, ¿no? Para participar en la riqueza común. Entonces la familia, como hemos visto, era antes quien aseguraba esta protección, pero la sociedad civil rompe con esos lazos y asume ese papel, ¿no? La sociedad civil se convierte en esta familia universal con deberes hacia todos los individuos, ¿no? Vigilar la educación, la formación de ciudadanos útiles, socorrer a los pobres. Entonces surge este tipo de pobreza masiva, ¿no? Que muestra una contradicción, ya que la sociedad civil, aunque es rica, produce miseria, ¿no? Entonces la preve surge como cuando una masa cae por debajo del nivel digno de existencia, y este nivel digno de existencia pierde la conciencia del derecho y del valor propio. Entonces aquí se ve la dialéctica del capitalismo, ¿no? Donde hay más riqueza general, hay más desigualdad. Y claramente, para resolver esta contradicción interna entre la riqueza y la miseria, la sociedad civil debe buscar el mercado y recursos fuera de sí mismo, ¿no? El comercio internacional,
la colonización, la expansión marítima. Entonces el mar en este sentido simboliza esta apertura, este riesgo, esta unión entre los pueblos. Entonces el comercio se convierte en un medio de civilización universal, ¿no? Donde la colonización aparece como una salida al exceso interno de las poblaciones industriales. Y claro, la síntesis es la función de la policía, porque la policía realiza el universal contenido en lo particular, manteniendo el orden externo, cuidando intereses comunes y supervisando el desarrollo de las instituciones, claramente la seguridad, el trabajo, la instrucción, la salud. Entonces, pero esta racionalidad que es práctica va a ser externa y disciplinaria, ¿no? Y no va a ser ética, dado que el momento ético interior aparece ya en la corporación. En la corporación es esta asociación, como dijimos antes, asociación ética y profesional dentro de la sociedad civil, ¿no? Los gremios, los oficios, las clases. Entonces es una segunda familia esta corporación, pero que va a otorgar identidad a las personas, ¿no? Que va a otorgar dignidad y seguridad a sus miembros, ¿no? Como el colegio de abogados, el colegio de médicos y demás, ¿no? Son gremios. En este sentido va a unir el interés individual con un fin común concreto, ¿no? Entonces las tres clases sociales tienen esta relación distinta con lo universal, ¿no? Los campesinos que viven en la sustancia natural de la familia. Luego está la clase general, que son los funcionarios, que su actividad se orienta directamente al universal. Y luego está la clase media, que son los productores y artesanos, que su universalidad se realiza en la corporación, ¿no? Por eso es su forma más característica de hacer gremios, oficios y sindicatos y clases. Y claro, tiene la corporación esta función ética de garantizar la estabilidad de sus miembros, y también que sus miembros sean reconocidos, ¿no? Y esto va a dar dignidad social y personal a cada uno. Aparte va a sustituir la limosna, la caridad, dado que básicamente se convierte en esta limosna y caridad en accidentes para un tipo de minimización, y que pase a ser esta solidaridad organizativa, ¿no? Esta solidaridad organizada. Entonces en la corporación el individuo ya no actúa como mero egoísta, ¿no? Sino que actúa como miembro consciente de una totalidad ética. Entonces para Hegel lo va a llamar eso la segunda raíz de la ética. La segunda raíz de la ética, donde la familia une el amor, la familia la une también la necesidad natural, que es la parte instintiva sexual. En la corporación lo que va a unir a la familia, lo que va a unir a las personas, va a ser el trabajo, va a ser también esta universalidad social. Bien, entonces la corporación y la policía son los últimos momentos de la sociedad civil, ¿no? Que son básicamente su dialéctica que va a llevar necesariamente al Estado, donde lo particular, que es la familia, se integra plenamente con lo universal, y también lo ético se realiza de forma racional y total, ¿no? Entonces el Estado surge como esta síntesis entre familia, sociedad civil, y que surge el Estado, ¿no? Sociedad civil refería específicamente a la fragmentación económica, ¿no? Bien, llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por escucharnos. Mañana vamos a repasar todo esto, conozcanse a sí mismos. Muchas bendiciones y por favor sean felices. Hasta el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta el día de mañana.